Está con nosotros para compartir este espacio una persona que habitualmente viene por acá, no con la frecuencia que yo quisiera, pero bueno, de vez en cuando viene por acá. Ivanhoe N.G. Cortiñas, el economista muy conocido, o sea, Ivanhoe no hay que presentarlo, pero yo siempre digo que es el autor de varios libros, es una persona que está dedicada al estudio de la economía, dirigente de la Fuerza del Pueblo, Ivanhoe, y sobre todo amigo. Así es que para mí es un placer recibirte en Visión Integral. Gracias, Juan José, por darme la oportunidad de estar en tu programa. Fíjate, yo creo que no habría ningún problema. Creo que entre tú y yo no tenemos que hacer ni siquiera un contrato. Tú me das un trabajo que ando buscando, me pagas y perfectamente Vamos a ver si empezamos a facturar a partir de esta entrevista. Gracias, gracias. Mira, Ivanhoe, teníamos pactado esta entrevista, no sabíamos lo que iba a decir el presidente en su alocución del jueves. Yo creo que es importante ver el tema del presupuesto a la luz de lo acontecido con lo que fue la comparecencia del presidente para explicar al país el porqué del presupuesto y tomar las medidas que ha tomado. ¿Cómo tú ves el discurso a propósito de, digamos, una corrección, una enmienda que hay que hacer al presupuesto con el tema de los impuestos que la gente empezó a protestar a través de las redes sociales? ¿Cómo tú valoras todo este proceso que ha ocurrido con este primer presupuesto que debe presentar para el año que viene, 2021, el presidente de la República? Fíjate, Juan, yo creo que hay que felicitar al presidente de la República por el hecho de que él puso los oídos en el corazón del pueblo. Pudo identificar el aceleramiento de los latidos del corazón en cuanto a cómo la sociedad estaba reclamando acerca de lo que fue el proyecto de presupuesto que sometieron por ante el Congreso de la República y particularmente la Cámara de Diputados. Rectificar es de sabio. Sin embargo, cuando usted rectifica mucho, con frecuencia, no puede ser esa rectificación de sabio. Cuando usted rectifica de vez en cuando o de cuando en vez, es de sabio, pero si rectifica mucho, no es de sabio. Y parecería que el gobierno, en varias áreas del Poder Ejecutivo, han tenido que rectificar. Incluso hasta en el gobierno nacional. Usted puede apreciar en el caso de la alcaldía del distrito, que trataron de imponer impuestos a los entrenadores. Un impuesto al aire libre. Un impuesto al aire libre a los entrenadores que estaban o están en el Parque Mirador Sur. Y tal vez en otros lugares donde se hacen ejercicios al aire libre. Luego tuvieron que revocar la decisión. Rectificaron, y es de sabio. Luego usted encuentra que en el Ministerio de Educación se aprueba comprar orquídeas. Al final la desaprueban, la echan para atrás, la decisión, y rectifican. Pero también usted encuentra que... Pero ha quedado como si eso fuera de la gestión anterior que le dieron... No, sí, vino de la gestión anterior, pero se le dio continuidad. Otros funcionarios se involucraron. Luego, el director del IAD, con un conflicto entre áreas de su institución, decidió resolver el problema aumentándole el sueldo a los dos, equiparándolo. Y vino el Ministerio de Función Pública y dijo, eso no se puede. Y entonces rectificaron y corrigieron la situación. Y ahora el equipo económico del gobierno ha preparado o preparó una propuesta de presupuesto que se supone que fue discutida, consensuada al más alto nivel del gobierno. Y se presentó, se supone. Correcto, como dice la ley orgánica de presupuesto. Y entonces se lleva al Congreso de la República y se da a conocer el tema que tiene que ver con los parchos tributarios. Ahí es que viene el presidente. Porque no era una reforma. No era ni siquiera una mini reforma, como algunos le han llamado. Y el presidente, al darse cuenta, tomar el termómetro del país y ver que la temperatura estaba muy alta, como si tuviera COVID-19, y tiene que salir de repente, el fin de semana pasado, a dar una explicación. No pudo contener la avalancha de críticas, continuó esta crítica, no solamente de la sociedad en general, sino también de los profesionales del área. Y entonces el jueves pronuncia un discurso ya formal a la nación en donde anuncia que deja sin efecto la intención de introducir estas medidas tributarias a través del presupuesto de la nación. Eso es rectificar también. Entonces, como puede ver, una situación que debió de explicarla el equipo económico, no lo explicó. Antes de llevarla
al Congreso. Tal vez el país se hubiese convencido, digo yo, si eso ellos lo hubieran hecho en su calidad de ¿Y cuál era el impacto que iba a tener? Que una parte tampoco que no queda como muy claro. Y los beneficios también, los costos y los beneficios. Pero bien, tuvo que el presidente entonces jugar ese rol. Y de ahí que yo valoro su discurso como muy bueno. Y qué bien, porque no solamente demostró conectarse, ponerse en sintonía con la población, sino también que fue humilde en rectificar algo que en principio él también estaba de acuerdo, porque él autorizó y envió hacia el Congreso de la República el proyecto de presupuesto. Yo lo que no quiero que esta situación de rectificar a cada rato se haga esto como una costumbre, porque rectificar es de sabio, pero no el rectificar a cada rato, porque entonces no sería de sabio, sino de torpeza o de desconocimiento acerca de los temas. ¿Cómo tú ves la formulación de ese presupuesto ya con esta corrección que hay que hacer, verdad? Sigue el presupuesto, ya fue depositado formalmente, cumpliendo con los plazos establecidos por la ley. ¿Cómo tú ves el presupuesto así en sentido general? Y esa fuente de recursos que va a venir vía la BAR y la banca nacional para compensar los 21.000 millones, 21.600 millones, que es lo que se ha desmontado con el paquetito fiscal, como se le ha llamado. Fíjate, el presupuesto de la nación es la expresión financiera de la política fiscal de un gobierno. Y resulta que como política fiscal forma parte de la política económica. Pero para mí, esta propuesta del gobierno estuvo acompañada de una falencia de economía política. La primera expresión de política económica que hace el gobierno, porque apenas tiene 50 y tantos días. Eso decía el presidente en el discurso, es que tenemos poco tiempo, estamos aprendiendo cosas. Y ciertamente. Y es posible que también eso influyera. Algunas personas nos dicen, ¿y por qué ustedes han estado criticando y no se le ha dado los 100 días? Lo que pasa es que el presupuesto no son para 100 días, el presupuesto es para todo un año. Y si uno no se pronuncia ahora, entonces tendría que asumir las consecuencias buenas o negativas de ese presupuesto para el año 2021. Yo creo que han sido oportunas los señalamientos que le hemos estado haciendo acerca del presupuesto. Este es un presupuesto que está divorciado entre lo que es la economía política de la política económica. Este presupuesto es solamente una expresión de política económica formulado por un equipo de economistas que al parecer no se formaron en la carrera con esta incorporación del componente de economía política. ¿Qué lo diferencia cuando usted hace esa porque cuando usted hace política económica y no le impregna economía política, usted elabora una política pública que pudiera estar desvinculada del momento, de la coyuntura, de los actores sociales, de los actores políticos, de la situación internacional. Eso es economía política. Usted alimentar las decisiones de políticas públicas a partir de la realidad que los rodea, tomando en consideración los actores que envuelven esto. ¿Y qué resulta? El mundo y la República Dominicana ha estado en una situación de conflicto. Ahí está el tema de esos impuestos que no eran prudentes, apropiados en el momento en que se encuentra la economía dominicana. Definitivamente contraproducente, porque usted encuentra que en un país y un mundo con confinamiento, con contracción económica, con fallecimiento, con contagiados, con estado de depresión en muchos casos de familias y comunidades, y que cuando usted empieza a entender que estas cosas como que se están despejando, resulta y viene a ser que el gobierno, iniciándose un gobierno, cuando ha sido apoderado por toda la población porque votaron a su favor, sobre todo la clase media, resulta que le sorprenden con unos parchos tributarios que la población dice, pero eso no fue lo que nosotros elegimos. Y de ahí que viene la desconexión de la economía política de la política económica. Yo creo que en el país hay fuentes que perfectamente podían ser tocadas. Sí. El gobierno ya identificó el adelanto impositivo que le haría la Barrigol a el presupuesto nacional. Ahora se acaba de anunciar que la Barrigol va a adelantar 45 millones de dólares, alrededor de 2.000 millones de pesos le estaría adelantando, y eso, bueno, le cae bien al gobierno en una coyuntura como esta, como la primera parte de los adelantos. Yo diría que el gobierno perdió la oportunidad de elaborar, cuando estaba en la transición,
de iniciar la elaboración, la formulación de un presupuesto en base cero. Era la única... Fue un planteamiento que tú venías haciendo en diferentes medios de comunicación. En algún momento lo explicaste. Así es. Y viene hablando del tema del presupuesto incremental. Sí, así es. O sea, que es un presupuesto diferente, o sea, con un criterio diferente para la elaboración. Sí. Sin embargo, el presidente habló anoche y habla de la austeridad y que muchas instituciones se quedan prácticamente con un presupuesto, pero no hay como una evaluación de cada institución para eliminar cosas que no son importantes. Lo que hay donde tú vas, me parece. Lo que pasa es que yo creo que hay un problema ahí de visión económica y de cómo se interpreta la coyuntura. La coyuntura no es para austeridad. La coyuntura es sí para mejorar la calidad del gasto. En eso estamos totalmente de acuerdo. Mejorar la calidad del gasto. Pero mejorar la calidad del gasto no significa austeridad. Reactivación de la economía. Lo que la economía requiere es una política fiscal y monetaria totalmente expansiva. ¿Para qué? Para recuperar la economía. Una economía que en los primeros 8 meses del año 2020, ¿no?, hasta agosto, ha caído en menos 8.4%. Entonces, para usted poder recuperar ese menos 8.4%, o bien la proyección que se tiene para todo el año, que el gobierno le estiman en menos 4%, pero la CEPAL acaba de informar... ¿A final de año? Sí, para diciembre. Con la recuperación que pueda haber en estos meses. Pero la CEPAL entiende que será de 5.2%, la contracción en todo el año 2020. ¿Cuál que sea el número? Menos 4, menos 5.2, en la medición que yo he hecho, me da de que el costo en tiempo de esa contracción económica medida por el PIB supera los 2 años y medio. Es decir, para nosotros recuperar lo perdido, y lo perdido son más de 10.000 millones de dólares en lo que va del 2020, para nosotros poder recuperar eso, necesitaríamos entre 2 años y medio y 3 años. Para lograrlo, para avanzar hacia esa recuperación, se necesita iniciar un año 2021 con una política de apoyo a los sectores productivos y de apoyo a la ciudadanía. Y con la composición del gasto que se está presentando. Definitivamente que no. ¿Es posible eso? No. Creo que 85-15, algo así. Sí, 84-16. 84% gasto corriente y 16% gasto de capital. ¿Y qué resulta? El gasto corriente es un gasto de baja calidad. No quiere decir que todo gasto corriente es innecesario, hay gastos corrientes que son necesarios, pero un porcentaje tan alto de 84% es la mejor demostración de que es ineficiente la calidad del gasto. Por eso que yo digo que debió elaborarse un presupuesto en base cero, porque de la única manera que usted puede desmontar, limpiar ese 84% de gasto corriente y el gasto de capital. Y aumentar el gasto de capital para propiciar inversiones de calidad. Dice el multiplicador impositivo, que a mí me tomé el tiempo para calcularlo, que por cada peso que usted le aumenta de impuestos, reduce el PIB en 2 pesos. Y que por cada peso que usted les rebaja los impuestos, aumenta el PIB en 2 pesos. Y el Fondo Monetario Internacional, en su monitor fiscal, acaba de decir, en una publicación muy reciente, que por cada un 1% del PIB que usted invierta en inversiones de calidad, aumenta el PIB en 2.7%. Entonces, con un 16% de gasto de capital versus un 84% de gasto corriente, usted está diciéndole al país, yo estoy priorizando los gastos corrientes sobre el gasto de capital. En los tiempos finales de Balaguer, la proporción era 56% de gasto corriente y 44% Entonces, sí se notaba un dinamismo de la economía. Y nosotros hemos ido echando para atrás. Ahí culpables somos todo lo que hemos sido gobierno durante los últimos, al menos desde el 2000, desde el 1996 hasta el 2020 y 2021 con la formulación presupuestaria. Yo creo que parte del pacto fiscal al que estamos abocados, ya el presidente lo acaba de... formalmente y mandado a convocar al Consejo Económico y Social. Sí, yo espero que una de las prioridades sea desmontar parte de ese gasto corriente para que el gasto de capital pueda aumentarse. Yo aspiraría que por lo menos en una relación con la baja, de 75-25. Y con la baja tasa que tenemos en el país, un 13% apenas las recaudaciones. De presión tributaria. La presión tributaria. Sí, entonces, sí.
con esa presión tributaria tan baja pudiéramos lograr eso. Claro, claro. Nosotros pudiéramos elevarla un poco más, pero de lo que se trata, por eso es que es necesario el pacto fiscal. Pero no ahora, sino como ha anunciado el presidente, para que pueda entrar en vigencia a partir del 2022. Sí, correctamente, o tal vez a finales del año 2021. ¿Qué hay de cierto de esas exenciones que siempre se habla, que hay sectores que son privilegiados, que hay que desmontar, y se dan unas cifras astronómicas, pero nunca nadie como que toca eso? Bueno, porque hay un mandato de ley que dice que el gasto tributario, que tiene que ver con las exenciones, el Ministerio de Hacienda está obligado, está en el deber de hacer un análisis para hacer la recomendación, como dice la ley, de cuándo ir desmontando parte de esos incentivos, ¿no?, que están destinados al desarrollo fronterizo y a otros sectores de la economía nacional. Pero esos estudios siempre se viven posponiendo. Y esa es la razón por la cual todavía el país tiene este problema de un gasto tributario tan elevado que ronda entre 4.5 y 5% del PIB. Estamos hablando de un presupuesto que se queda muy similar al presupuesto del año 2021, creo que 40 mil millones de pesos más, ¿verdad? O sea, estamos hablando del presupuesto del año, inicialmente de este año era 997 mil millones, sí. Y estamos hablando de 1.037.000 millones. Sí. Se reduce bastante lo que es el último presupuesto complementario. ¿Qué te parece entonces con esos niveles de ingresos que se están proyectando muy similar al del año? ¿Estaríamos en capacidad de que eso sea así, proyectando una economía que en estos momentos no sabe cómo vamos a terminar y proyectar un ritmo de crecimiento como que se está proyectando para el año que viene? Fíjate, yo no me sentiría cómodo comparando el presupuesto del 2021 con el presupuesto del 2020. El presupuesto del 2020 es un presupuesto totalmente atípico, con 3 modificaciones presupuestarias. Naturalmente, a una razón, ¿no? Sí. Que yo creo claro, que uno habla de lo que el presupuesto inicial. Por el hecho del COVID-19. Yo lo compararía con el del 2019. O bien con el presupuesto original del 2020, sin las modificaciones. No, pero yo me refiero al original del 2020. No, pues entonces estamos teniendo un gasto mucho más grande que en el año 2019 y el que iniciaba originalmente con el 2020, porque el de ahora tiene 981.000 pesos millones de pesos en gasto público total y 1.037.000 millones de pesos como gasto general, que incluye lo que se denomina en presupuesto las aplicaciones financieras. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Que yo no veo mal que el presupuesto sea mucho mayor, porque yo soy partidario de una política fiscal expansiva, lo decía ahorita, pero eso tiene que estar acompañada también de una política monetaria también más expansiva que la que tenemos hoy día. Y la posibilidad de que el gobierno pueda tener recursos para, en base a las recaudaciones proyectadas, para compensar esas recaudaciones, recursos de dividendos y de venta de acciones de algunas empresas del Estado. Yo creo que están muy optimistas. 96.000 millones. Estamos hablando de, creo que 86.000 millones o 90.000, no recuerdo, 96.000 millones, según el dato. Estamos hablando de una cifra importante que se obtendrían como ingresos de capital, y me parece que ahí estaría, pienso yo, aunque ellos no lo han dicho. Punta Catalina. Hay algunos funcionarios que dicen que no, otros dicen que sí, que está incluida la venta de Punta Catalina. Eso habría que definirlo. De todas maneras, yo... de la empresa hidroeléctrica también. Yo acariciaría... De la empresa generadora de electricidad, que también podría estar ahí. Yo acariciaría otro tipo de política. Yo soy partidario de que en el año 2021 no debe de asignarse el 4% del PIB a educación. Sí, porque yo creo que hay muchísimo, no hay construcciones, ahí se gasta un dinero. Pero además, porque es que la ley de educación establece 2 parámetros para asignarle presupuesto a este sector. El parámetro del 4%, porque es el que le da más recursos y por lo tanto la misma ley dice que debe ser el que más recursos le otorga. Y el otro parámetro es el 16% del gasto público total. ¿Tú te irías por el 16%? Yo me iría por la coyuntura que está viviendo la economía dominicana. Eso le liberaría al fisco alrededor de 50.000 millones de pesos de lo que están estimados para el año 2021. ¿Le baja el presupuesto de educación? Pero para transferírselo, redirigírselo a salud,
a obras públicas, a agricultura. Y que posiblemente no vaya a gastar ese presupuesto. De verdad que yo estoy mirando y digo, pero ¿en qué puede gastar cuando había una parte importante de ese presupuesto que se iba a la construcción? Pero hay que aspirar a que se gaste. Bueno, tú dices el presupuesto del sector de educación. Claro. Por eso yo aspiro a que una modificación de esa, pero parecería que el gobierno no está interesado. Nadie quiere tocar eso. Sí, porque hay una parte mediática con el 4%, pero es que en una coyuntura como esta, la prioridad es la salud. La prioridad no es la educación. Y la prioridad ahora mismo es la salud y la recuperación económica cuanto antes. Por eso hablo de provisional. No es que se desmonte el 4% para siempre, no solamente por el año 2021. Lo había propuesto para este año 2020, incluso desde que empezó el tema de la epidemia por ahí, por marzo del 2020. Ya. Entonces, también sugiero que parte de los fondos de pensiones que están desmonetizados en el Banco Central. Sí, tú has estado planteando el tema, que lo hemos hablado en varias ocasiones. Sí, alrededor de 100 mil. Creo que ahí están esos recursos están ahí. Es claro, pero están desmonetizados. ¿Y qué dice la Ley de Seguridad Social? Que los fondos de pensiones deben ser invertidos una vez usted garantice el retorno de esa inversión. Y una forma de garantizar el retorno de esa inversión es que al menos 100.000 millones de pesos sean destinados justo a lo que anunció el presidente de la República, el señor Luis Abinader, recientemente, acerca de la alianza público-privada. Por ahí podía empezar. Por supuesto. Y con ello, con esos recursos, pudiera perfectamente invertirse en los proyectos que se han identificado, que tanto el sector privado como el sector público están de acuerdo. Y se estaría creando mayor riqueza material, se estaría creando empleo, se estaría aportando a la recuperación económica y al mismo tiempo se le garantiza la rentabilidad a los trabajadores que son los dueños de esos recursos. Mientras están en el Banco Central, con vocación rentista solamente, generando una tasa de interés, no es suficiente. No se le hace honor a la Ley de Seguridad Social que establece, ¿no? Finalmente logrará el gobierno buscar los recursos que tiene que buscar a través de colocación de bonos en el mercado internacional para poder lograr la inversión que está planteando en esos presupuestos. Yo no creo que tenga dificultad. En los mercados internacionales ahora mismo tiene sed de que los gobiernos... ¿Dónde hay que ir a colocar en estos momentos? O sea, ¿cuáles serían lo ideal en estos momentos para tú conseguir la mejor tasa de financiamiento? Bueno, en estos momentos se acaban de emitir 3.800 millones de dólares. Yo no creo que sea necesario ahora mismo de nuevo. Ahora, para el año 2021 sí, yo no creo que haya ninguna dificultad. Es que fíjate, la mayoría de los presupuestos de las distintas economías de América Latina están financiando el presupuesto hasta en un 46% con endeudamiento. Yo pude ver eso, porque estuve revisándolo, va en un rango de 30% a un 46% de financiamiento del presupuesto vía endeudamiento. Y ese endeudamiento puede ser con gobiernos amigos, deuda bilateral, con organismos multilaterales, ¿no? Como el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros, o bien a través de la colocación de bonos en los mercados internacionales. Pero ese endeudamiento, Juan, debe ser un endeudamiento para dirigirlo a inversión, no para gasto corriente. Porque si cualquier endeudamiento en cualquier país del mundo, si usted lo destina a gasto corriente, no le está garantizando la sostenibilidad en el tiempo de ese endeudamiento, y por lo tanto sería un endeudamiento, diría que dañino para la economía nacional. Hemos llegado al final. Yo sé que podíamos seguir hablando muchísimo más, pero de verdad que ha sido muy interesante esta conversación contigo. Así que yo te doy las gracias una vez más por acompañarme en este espacio. A ti por darme la oportunidad de dirigirme al público de ustedes. A usted, amable televidente, ha sido un inmenso placer compartir esta noche, como cada domingo. Lo veo el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Buenas noches.